Hora Segura, con Marga Noguera. El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares organiza una nueva jornada de puertas abiertas en Palma para atender y resolver de forma gratuita dudas de los ciudadanos. Será este próximo miércoles en la sede colegial de la calle Viñaza. Luego recordaremos exactamente la ubicación, también el teléfono para pedir cita previa porque hay que apuntarse. Bernat Seguí, bienvenido. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Illes Balears, que pues nos dará detalles de esta jornada que en los últimos años se hace 2 veces al año. Uh-huh. y se trata de resolver dudas de la ciudadanía, ¿verdad? Que no son pocas realmente. Sí, de hecho nosotros lo tenemos un poquito conceptuado como si fuera una fiesta de los administradores, ¿no? Es decir, esto ahora... De hecho, el Colegio de Administradores desde hace 30 años estaba dando esta asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos durante 2 días a la semana, pero en 30 años. Después llegó la pandemia y... que ha cambiado muchas cosas y una se obligó a suspender todo este tipo de actividades. Entonces... Después, a la hora de volver, a partir de 2021, cambiamos el formato. Ya era todo un poco más complicado, entonces lo que hicimos fue, como hacen otros colegios, pues el Colegio de Administradores durante 2 mañanas al año, una es en mayo, la otra es ahora en diciembre, atiende todo tipo de consultas relacionadas con nuestra profesión, es decir, con las comunidades de propietarios y con los arrendamientos urbanos. La gente simplemente tiene que llamar, es totalmente gratuito, les dan una cita, un horario, es decir, le preguntan por qué tema van a hacer la consulta, no por otra cosa, sino porque somos bastantes los administradores que atendemos en 3 puntos distintos, hay muchísimas citas y de hecho si hubiera tantas se podrían habilitar más puntos dentro de la misma sede del colegio. Entonces, lo van centrando por temas y, digamos, porque los administradores en general pueden atender cualquier tipo de consulta, pero siempre hay administradores más especializados en un tema u otro. Y entonces, simplemente por organización se pregunta, pero se puede preguntar lo que uno quiera dentro de lo que es la profesión, es totalmente gratuito. No es necesario que la persona que vaya a hacer la consulta tenga que tener un administrador, es decir, da igual, es para cualquier tipo, si así es una comunidad de propietarios que se gestiona de forma privada y tiene dudas, puede consultar este día en el Colegio de Administradores. Y vamos a dar el teléfono, después al finalizar lo vamos a recordar, 971-460245, 971-460245, y es llamar para, sobre todo, saber explicar el tema que es, para luego distribuir y organizar y facilitar también la atención. Tenéis experiencia en otros años y supongo que hay temas recurrentes que siempre se preguntan. Luego hablaremos de los de este año, porque evidentemente con la nueva ley de acceso a la vivienda pues se harán preguntas que quizá hace 1 año o 2 no se os hacían. Pero ¿cuáles son los temas recurrentes que siempre se hacen? Lo de subir el precio del alquiler, imagino que es uno de ellos. ¿Cuáles son esos que siempre están ahí? Sí, ¿sabes qué pasa? Que, en los últimos, yo creo que siempre, pero en los últimos años creo que todos coincidimos en que más las leyes son muy complicadas de interpretar, son muy confusas. Entonces hay, antes tú leías una ley y al final decías, pues te la aprendías, ¿no? Y la aplicabas. Ahora, los que somos un poquito de vieja escuela, que todavía las imprimimos y las subrayamos y las armas un galimatías en el borrador, que para nosotros, que somos profesionales, es complicado, con lo cual para la gente de la calle es tremendamente complicado, son muy complicadas. Entonces la gente tiene muchísimas dudas. Lo que comentabas ahora de la ley de acceso a la vivienda, pero da igual, las revisiones, las actualizaciones de renta en alquileres, las han complicado de tal manera, ¿no? que a la gente le cuesta muchas veces saber
qué puede hacer, qué no puede hacer, o qué le pueden hacer o no, porque también pueden, es decir, no necesariamente tienen que ser propietarios los que acuden a estas jornadas, o sea, puede ser arrendatarios o pueden ser vecinos de una comunidad de propietarios sin necesidad de ser el presidente o sin necesidad de ser un propietario. Cualquier ciudadano puede acudir si tiene dudas. Está claro que se muestra la utilidad de contar con el asesoramiento de un administrador colegiado, porque si ya es compleja la ley, para el ciudadano de a pie, vosotros también os tenéis que actualizar constantemente, porque las leyes, por ejemplo, la nueva ley del acceso a la vivienda, pues imagino que este año se os podrán preguntar cosas como, por ejemplo, convertir un local en vivienda, debido a la emergencia habitacional. Pues bueno, esta idea que yo hacía tiempo que la tenía, decía, pero sí, incluso para gente que tiene algún problema de movilidad, qué fácil sería sin tener que hacer esas rampas y todo eso. Es decir, que era una posibilidad que, bueno, pues se ha puesto en marcha, pero a lo mejor no es tan fácil, y esta puede ser una de las preguntas que os hagan. Bueno, puede ser, no, seguro que os la hacen. Segurísimo, porque es muy recurrente, es muy nueva. A ver, esto, es decir, yo creo que es una de estas medidas que ha tardado en llegar, ¿no? Hay una necesidad de vivienda que es es complicadísimo hoy en día poder encontrar una vivienda en alquiler. Entonces, ya en el decreto Boyer, estamos hablando del año 85, se autorizó al contrario. Es decir, en ese momento, era un decreto nacional, en ese momento se permitió que todas las viviendas pudieran ser locales de negocio, ¿vale? Pero nunca se había aprobado una normativa contraria, ¿no? Al revés. Entonces, bueno, ahora ha llegado en Baleares y, bueno, en estos momentos, es decir, se permite que una vivienda, siempre que la adaptes a la normativa urbanística, lógicamente, es decir, no puede coger a alguien un garaje y decir, ahora mismo vamos a hacer aquí un contrato de vivienda. Una vivienda digna. Sí, además es necesario adaptarse, es necesario... ¿Unos metros concretos o mínimos? No, en principio no. Los mismos que serían necesarios para vivienda. Para mí solamente tiene un pero, ¿no? Y es que todos estos locales, porque no solo pensemos en locales que están en planta baja, es decir, no solo estamos pensando en un tejido comercial del local que pueda estar en según qué zona, no, es que puede ser en unas oficinas, es decir, claro. Hay edificios de oficinas, sí. Las oficinas o los locales, da igual, es decir, los locales por la dispersión que hay de los centros comerciales y las oficinas por una cuestión de teletrabajo, por una cuestión, pues tienen mucho menos uso de lo que tenían hace una serie de años. Entonces, bueno, pues es decir, adecuar un despacho, por ejemplo, a una vivienda puede ser incluso mucho más sencillo que adecuar un local en planta baja a nivel de calle. A lo mejor el de nivel de calle puede ser más atractivo, es decir, bueno, cualquiera. Sí. El único problema es que en cuanto se haga esta transformación, esta nueva vivienda será de precio limitado. Es decir, que para mí es el único inconveniente. ¿Precio limitado a nivel de alquiler y de venta? Para cualquiera de las dos cosas. ¿Y limitado en base a qué? Limitado en cuanto a los metros cuadrados que tenga, es decir, después una vez que tú has adaptado esta vivienda, la tienes que registrar en un registro de viviendas de precio limitado y en función de eso te van a dar una renta máxima o un precio de venta máximo. En el caso nuestro, que es lo que nos afecta, un tema de renta máxima, pero eso te lo dará, según los metros cuadrados, la propia. Hay unas tablas ya. Hay unas tablas que se pueden... Sí. Ese será un tema también. Otra cuestión que se puede dividir una vivienda en dos viviendas más pequeñas. Sí, eso correcto. También es algo que supongo que, pues habrá gente que podrá decir, mira, pues mi casa es muy grande y entonces puedo... Claro. Hacer eso. Es decir, está muy bien pensado. Es decir, seguimos con el mismo pero. Es decir, la vivienda resultante, no la primera, no la original. Es decir, si alguien tiene una vivienda excesivamente grande, hay viviendas en Palma de 250 metros, no es tan raro, ¿no? Entonces, bueno, poder hacer una división, digamos que la vivienda matriz continuará siendo libre, pero la vivienda aunque acabe con los mismos metros que la otra. Aunque acabe con los mismos o con menos, ¿no? Es decir, la matriz será libre, pero
la nueva, la resultante de esta división, esta será de precio limitado. También otro que aquí sí que lo veo más complicado, que es el aumento de la edificabilidad en altura. Entonces eso, a ver, que me parece bien, no me parece ni mal, pero eso ya es una obra sobre un edificio que ya hay gente que vive y todo eso. Lo veo como un poco follón, y perdón por la expresión, pero no sé si eso se va a acabar haciendo o es menos factible que lo otro. Hombre, a ver, está claro que es una opción. Sí, claro. Yo entiendo que va a ser muy complicada en comunidades de propietarios, precisamente porque para comunidades de propietarios donde haya distintos propietarios, es preciso la unanimidad de los vecinos, ¿no? Claro, estás modificando una serie de circunstancias, estás modificando alturas, pero bueno, por poner un ejemplo, a lo mejor alguien ha comprado el último piso porque no quiere tener vecinos arriba, porque es un ático, porque tiene una terraza. Claro, si tú propones a los vecinos que se suba en altura, pues lo más seguro es que este vecino del último piso diga: a mí no me parece bien, con lo cual ya no tendrías la unanimidad, con lo cual eso. Pero sí es más fácil, por ejemplo, en edificios, o sea, en casas dentro de manzanas de Palma, todavía hay casas en planta baja que son de un solo propietario, sí, o pequeños edificios que son de 2 o 3 viviendas que son de un solo propietario. Sí, y que no tienen terraza más que la comunitaria, porque es un... Sí, claro, sí, es verdad. Al ser un solo propietario no tendrían esa necesidad, claro, de tener que hacer una junta porque la autorización al final la daría uno mismo, y allí seguramente es más fácil. O sea, yo creo que quedará limitado. No digo totalmente limitado, pero la inmensa mayoría serán edificios de un solo propietario. Y realmente todas estas preguntas, las respuestas son orientativas, porque claro, depende de cada edificio. Es decir, entonces cada vez hay que mirar cada caso en concreto, pero bueno, al menos puedes orientar, se puede orientar a esa persona y saber más o menos, y sobre todo el proceso, a quién tengo que contratar, un aparejador, claro, esto necesita pues un profesional cualificado, es decir, para hacer todo esto, la reforma, la ampliación y todo. Claro, a ver, nosotros somos administradores de finca, es decir, nosotros podemos dar una orientación de la normativa. Evidentemente, si da después, es decir, nosotros podremos decirle: no, mira, es que en la comunidad de propietarios necesitáis la unanimidad, o necesitáis una mayoría de 3/5 partes para este tipo de medida, ¿no? O para esta no necesitas ningún tipo de autorización de la comunidad. Podemos dar esta orientación. Ya las cuestiones técnicas, evidentemente, serán los técnicos los que se la van a tener. Pero la orientación que podéis dar es fantástica. Vamos a recordar, será este próximo miércoles, día 13, calle Viñaza 27, y hay que llamar al 971-460245 para reservar la cita y también pues avanzar en la temática que se quiere plantear. Bernat Seguí, pues muchísimas gracias, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Illes Balears, y enhorabuena por estas iniciativas que ayudáis a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa y después hablamos de seguridad vial.